Muy bien, y hoy vamos a comenzar con un tema nuevo y vamos a hacer una serie porque esto merece una serie. Vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis y realmente la inquietud de enseñar acerca del libro de Apocalipsis se vino cuando hicimos una pregunta. Uno de los ministros, estábamos con varios de los pastores en una reunión virtual y vino una pregunta y es: ¿cuál es el mensaje que Dios desea que les sea enseñado a la iglesia hoy en día? Este tiempo de pandemia ha hecho que todo cambie efectivamente y todo ha cambiado. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que Dios desea que la iglesia entienda hoy en día para el tiempo en el que la iglesia está viviendo? Eso fue algo que llamó poderosamente la atención de todos. Y cuando empezamos a revisar y a buscar de parte de Dios esa dirección, encontramos que en el libro de Apocalipsis está gran parte de lo que la iglesia necesita entender. Es decir, si tú eres un hombre o una mujer que cree en Dios, que cree en Cristo Jesús, que le ama, que le adora y que quisiera saber o entender en qué momento de la vida estás y qué desea Dios de ti, definitivamente creo que es necesario que estudiemos este libro. La pregunta es: ¿estamos en tiempos de Apocalipsis? De hecho, quiero que hagas el ejercicio. Hazte la pregunta en este momento. Cuando te digo Apocalipsis, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en Apocalipsis? Oh, esto es el Apocalipsis. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Tal vez a algunos se les vendrá a la mente el fin del mundo. Se acabaron todas las cosas. Pues realmente quiero decirles que Apocalipsis no es el final de las cosas, es el comienzo de todo. ¿Cómo así? Sí, Apocalipsis es el comienzo de todo. Y vamos a comenzar un estudio no muy riguroso y extenso, pero sí muy práctico de lo que Dios en su palabra a través del libro de Apocalipsis quiere que nosotros entendamos. Vamos a hacer una aproximación. Tal vez algunos de ustedes ya han leído el libro de Apocalipsis, ya han escuchado enseñanzas de Apocalipsis, ¿cierto? Tal vez algunos ya tienen unas ideas preconcebidas acerca del libro de Apocalipsis, pero tal vez otros no. Tal vez por primera vez se van a acercar a este libro. Lo primero que quiero invitarte a que hagas es que leas el libro de Apocalipsis. Léelo. Toma tu Biblia y léelo. Si tú no tienes un plan de lectura diaria de la Biblia, bueno, pues ahora te estoy dando uno. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Saca cada día para leer una fracción del libro de Apocalipsis. Puedes tomar versículos o puedes tomar subtítulos, pequeños fragmentos de cada capítulo para irlos leyendo. Pero hazlo con una mentalidad correcta y para eso es importante que pongamos atención a lo que vamos a hacer el día de hoy, este ejercicio. Y vamos a comenzar en Apocalipsis pues por el capítulo 1. Porque quiero decirte que muchas personas han leído capítulos de Apocalipsis en diferentes estados sin haber entendido claramente el capítulo 1. Y hay una regla general para este libro, eso sí he entendido y he aprendido. Y me he dado cuenta que la regla general para poder entender claramente lo que Dios quiere hablarnos, mostrarnos, revelarnos a través del libro de Apocalipsis, es que no deberíamos leer nada del Apocalipsis sin antes comprender exactamente el capítulo 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar parte del capítulo 1 y vamos a entender qué es lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1. Porque cuando entendamos claramente todo lo que dice Apocalipsis 1, entonces vamos a tener una idea correcta del resto de capítulos hasta el final. No vamos a leer todos los capítulos, vamos a pasar por algunos de ellos y vamos a explicar algunas cosas. Tal vez vamos a tener que derribar algunos mitos, vamos a darnos cuenta de algunas cosas. Yo tuve que pasar por ese proceso y quiero ayudarte en ese proceso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos dice lo siguiente. Este es el comienzo del libro, es el comienzo de todo y así hemos colocado. Apocalipsis 2.0, lo decimos 2.0 porque en lo que respecta para mí, voy a darle una leída al libro de Apocalipsis o le he dado una leída al libro de Apocalipsis sin tener en cuenta ninguna preconcepción anterior. Es decir, que cuando leí el libro de Apocalipsis no lo hice basado en buscar un libro que me explique Apocalipsis, sino que voy a leer el libro de Apocalipsis y le pedí al Espíritu Santo: enséñame, muéstrame
¿Qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Y después de haber hecho esa lectura y ese estudio y haber podido entender por el Espíritu Santo el libro de Apocalipsis, entonces comencé a mirar qué comentarios hay acerca de Apocalipsis para que lo que el Señor le había mostrado a alguien más acerca del libro de Apocalipsis pudiese ser comparado con lo que yo he podido entender. Regla número 1, leamos la Biblia y la Biblia dice lo que ella dice. Apocalipsis dice lo que está diciendo. No está queriendo decir una cosa, pero está escrita otra, no. Apocalipsis dice lo que está diciendo. Entonces, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Por lo general, en la introducción de cualquier libro que vamos a leer, nos habla o nos da un panorama general de qué nos vamos a encontrar en el libro. Lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a ver. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Es el fin del mundo? Apocalipsis trata del fin del mundo. Apocalipsis trata del anticristo y de toda la maldad. Apocalipsis habla de eso o de qué está hablando. Apocalipsis 1:1 nos dice, esta es una revelación de Jesucristo, el cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que han de suceder pronto. No he terminado el primer versículo de Apocalipsis y ya tenemos las dos primeras cosas que tener en cuenta. Número 1, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El tema central de Apocalipsis es revelarnos, mostrarnos a Jesucristo, no al anticristo. No es el fin del mundo. Cuando hablamos de Apocalipsis, es efectivamente la revelación. ¿Qué es una revelación? Es básicamente el estado de dar a conocer algo que estaba oculto o que era desconocido para nosotros. La mayoría, por ejemplo, de nosotros tenemos una imagen de Cristo. ¿Quiere que en este momento hagamos el ejercicio? Por favor, cierra los ojos y piensa en Cristo, en Jesús. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves a Jesús en este momento? Si yo te digo, hazte una imagen en tu mente de Jesús, ¿cómo es? Listo. Ahora quiero que por favor compartas con las personas que están cerca de ti y si estás solo o sola viendo esta transmisión, escribe en el chat qué imagen tienes de Jesucristo en este momento, físico, una descripción, ¿cómo lo ves? Tal vez algunos cerraron sus ojos y recuerdan la imagen de la pasión de Cristo, a Jesús crucificado. Uno de los momentos más épicos de la vida de Jesús y de los cuales debemos estar muy agradecidos. O tal vez algunos vieron a Jesús con una barba larga, un cabello largo, unos ojos profundos, ¿cierto? Una sonrisa hermosa, vestido con una túnica. Tal vez en tiempos bíblicos como nos los presentan las películas, genial. Esa es tal vez la imagen que tenemos de Jesucristo. Y por lo que les voy a comentar y lo que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis nos va a mostrar una imagen completamente distinta del Jesús que la mayoría de nosotros conocemos. Dios nos va a dar una revelación o nos va a dar a conocer una faceta que está oculta y que es desconocida para muchos de nuestro amado Señor Jesucristo. De esto se trata este libro, de mostrarnos a Cristo. Ya ese es el tema principal. Ahora, la segunda cosa por la cual Dios desea mostrarnos el libro de Apocalipsis es porque Él desea que nosotros conozcamos los acontecimientos que deben suceder pronto. Significa que vamos a tener una imagen en tres tiempos. Algo que ha sucedido, algo que estaba sucediendo y algo que está por suceder. Apocalipsis no es un libro acerca del futuro. Apocalipsis es un libro que trata desde lo que ha sucedido en el pasado, incluso antes de que fuera escrito, lo que estaba sucediendo en el momento en que fue escrito y lo que va a suceder después de que fuera escrito, incluso después de que nosotros vivamos en esta tierra. Sigamos hablando. Listo. Dice, Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo. ¿Quién envió al ángel? Jesucristo. Dios siempre utiliza a sus ángeles. Son servidores nuestros y servidores de Dios
y ejecutan la voluntad de Dios. Yo le doy gracias a Dios por los ángeles. Increíble e interesante. Dios utiliza ángeles cuando quiere establecer cosas importantes en nosotros. Así que Dios envió un ángel para mostrarle a su siervo Juan esa revelación, quien lo único que hizo Juan fue mostrar o escribir o relatar con fidelidad todo lo que él vio. Este es su relato ¿de quién? De Juan, pero ¿de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Este es el relato de Juan ¿de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Perfecto. Ahora sí, Dios quiere bendecirnos al nosotros entrar en esta lectura. El versículo 3 del capítulo 1 nos dice las 3 bendiciones que se tienen tan solo con estar expuestos a esto. Número 1, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. René está siendo bendecido. Sí. Número 2, Dios bendice a todos los que escuchan el mensaje. Dios te está bendiciendo en este momento. Y número 3, y lo más importante, Dios bendice a los que obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Muchos de nosotros creemos que Apocalipsis solamente tiene instrucciones acerca de lo que va a suceder en el futuro y no de lo que deberíamos estar haciendo. Por eso dice obedecer. No podemos obedecer algo pues que no nos han instruido a hacer. Así que Apocalipsis nos va a hablar acerca de cosas que nosotros debemos ¿qué? Hacer. Por eso habla de obediencia. Y si tú eres un hombre o una mujer que estás escuchando el mensaje y que estás dispuesto a obedecerlo, hoy somos 3 veces bendecidos. Esa es la bendición que tenemos hoy. Sigamos adelante. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y arranca diciendo a quién se la está entregando. Este libro de Apocalipsis, ¿para quién es? Para la iglesia. ¿Para quién? Para la iglesia, para todo aquel que cree o dice creer en Jesús. Para todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús. Este es un mensaje para ti y un mensaje para mí, que estamos aquí. ¿Listo? ¿Cuáles son las 7 iglesias que están en la provincia de Asia? Número 1, la iglesia de Éfeso. 2, Esmirna. 3, Pérgamo. 4, Tiatira. 5, Sardis. 6, Filadelfia. Y 7, Laodicea. Estas 7 iglesias estaban ubicadas en una ruta de distribución de correo en la provincia de Asia Menor en la época de Juan. Hoy en día estas 7 ciudades están en la parte occidental de Turquía. ¿Listo? La pregunta que más adelante nos haremos en unas cuantas sesiones es: ¿a qué iglesia de las 7 deseas pertenecer? Hay 3 maneras en que podemos ver estas cartas a la iglesia, a las iglesias, que vamos a ver en el capítulo 2 y el capítulo 3. Y existe una manera devocional. Algunos, por ejemplo, podemos hablar acerca de las iglesias de manera devocional, y es simplemente una manera práctica y determinar que cada una de esas iglesias, esta es una forma de ver esas cartas a la iglesia, y es que cada una de esas iglesias representa a un tipo de creyente que está viviendo algo específico, y pues luego vamos a ver en detalle de qué se trata. La segunda forma, como podemos ver esto, es una perspectiva histórica. Una perspectiva histórica es que habla de 7 etapas que vivió la iglesia en la historia. Que Éfeso representa la iglesia primitiva, que Esmirna representa la iglesia perseguida, que Pérgamo representa a la iglesia imperial, y así sucesivamente la historia de la iglesia escrita en 7. Pero también hay una perspectiva profética, y es 7 tipos de iglesias que se darían en los tiempos. Y si eso es así, nosotros estamos en una o 2 de esas iglesias.
¿Cuál es el tiempo que estamos viendo? Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy, porque vamos a ver capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué es el capítulo 1 de Apocalipsis? Es el resumen de nuestra confesión de fe. Y vamos a verlo desde la siguiente forma. Vamos a verlo así, Apocalipsis capítulo 1, pero ahora el versículo 4. Leámoslo juntos. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes de este mundo. Y escúchame bien, ¿por qué le llamamos el resumen de nuestra confesión de fe? ¿Tú quieres saber realmente de qué necesitamos aprender nosotros en nuestra vida cristiana? Hemos decidido honrar a Dios, hemos decidido entregar nuestra vida. ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que debo conocer? ¿En qué creo? ¿Qué diferencia nuestra creencia de las demás? Todo el resumen está en el capítulo 1. Vamos a verlo. La primera cosa que nosotros debemos entender es acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y tan solo el capítulo 1, versículo 4 y 5 nos da una revelación. ¿Una qué? Una revelación de quién es Dios. Y los voy a separar porque existe mucha confusión en muchos aspectos. Todos hemos escuchado de quién es Dios. Entonces hablan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, perfecto. Pero aquí hay una revelación. Dice, gracia y paz a ustedes, ¿de quién? La primera persona dice que es aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. ¿De quién están hablando? ¿De quién es ese saludo que está enviando Juan? Aquí nos vamos a poner interesantes. Estás conociendo a tu Dios. Nos está revelando a nuestro Dios. ¿Quién es el que es hoy en día? El que siempre ha existido. Pero miren lo que dice. El que aún está por venir. Cuando Juan escribió esto, cualquiera diría, a ver, ¿quién es? Algunos dirían es Jesucristo. ¡Tac! Error. No está hablando de Jesucristo. No está hablando de Jesucristo. El versículo 5 habla de Jesucristo. ¿Este quién es? Este personaje, esta persona que nos envía su gracia y su paz, es el Padre. Porque el Padre es el que es. Hoy en día, el que siempre ha existido, pero óigalo bien, el que está por venir. Algunos se quedaron pensando, ¿cómo así? Sí, esto lo veremos hacia el final, pero les voy a dar desde ya el panorama. Hay uno que ya vino, que es Jesucristo. Hay otro que está con nosotros, que ya vino y sigue con nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el único que no ha venido a la tierra, pero que está por venir? El Padre. Muchos hemos escuchado hablar de la segunda venida de Cristo, pero ¿aquí nos estará introduciendo a la primera venida del Padre? ¡Wow! Esto le va a romper el coco a más de uno. ¿Está destruyendo la teología de más de uno o la está ampliando? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Eso es lo que está diciendo. Me está diciendo que el Padre es el que es el que era y es el que va a venir. Luego dice, y el Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Y esto nos pone en el tiempo. En el tiempo en el que Juan está describiendo esto. ¿Está hablando del pasado? ¿Está hablando de su presente? ¿O está hablando del futuro cuando hace esta descripción de Dios? La revelación que nos está exponiendo Juan de Dios es una revelación de Dios en el pasado
una revelación de Dios en su presente o una revelación de Dios en el futuro. Pues la pregunta es, ¿dónde estaban? Dice que el espíritu de 7 aspectos, que es el espíritu de Dios, está delante de su trono. ¿Y dónde está el trono del Padre? En los cielos, no en la tierra, en los cielos. Así que el espíritu de Dios, ¿dónde estaba? En los cielos. Después dice en el versículo 5, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. Un testigo es alguien que está dispuesto a morir por algo. Y Jesús ya había muerto, era el testigo, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Quién es el espíritu de 7 aspectos? Algunos preguntarán. Bueno, básicamente es una descripción de la plenitud de Dios. Cuando leas el 7, tú vas a encontrar en Apocalipsis el 7 por todo lado. Vas a encontrar, por ejemplo, que la carta fue escrita a 7 iglesias. Vas a encontrar que Dios le habla a 7 ángeles de las iglesias, que hay un candelabro de 7 pábilos, que hay 7 trompetas, que hay 7 sellos. Y ahora habla de los 7 espíritus de Dios o el espíritu de 7 aspectos, porque algunos dicen los 7 espíritus de Dios o el espíritu de 7 aspectos. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 2, para que nos dé una perspectiva clara acerca de lo que estamos viendo. Isaías 11, 2 dice, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor del Señor. ¿Ven cómo están los 7 aspectos del espíritu de Dios? Primero, el espíritu es un espíritu y es del Señor. Segundo aspecto, es un espíritu de sabiduría. Por eso cuando tú tienes el precioso Espíritu Santo de Dios en tu vida, tienes acceso a la sabiduría de Dios. Espíritu de entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, el que nos permite leer la palabra y entenderla. Y decir, el espíritu de consejo. Él es el paráclito, el consejero. Tienes al Espíritu Santo de Dios como tu consejero. Ese espíritu de 7 aspectos está a disposición nuestra. ¡Qué bendición! El espíritu de poder, pero recibirán poder o vendrá sobre ustedes el poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da el poder para todo lo que necesitamos, el poder para sanar, el poder para liberar, el poder para hacer las riquezas, el poder para predicar la palabra de Dios, el poder para mantenernos en santidad, el poder para restaurar, el poder para vivir en paz, el poder para vestir a la moda del cielo. Él es el poder. Espíritu de conocimiento, en Él están todas las cosas, lo que tú no sabes hacer, el Espíritu Santo de Dios te puede guiar al conocimiento. Y el espíritu de temor del Señor, Él es el que pone ese respeto por Dios en nuestras vidas. Ese es el espíritu de 7 aspectos. Y de Jesucristo, quien es el testigo fiel de estas cosas. Él es el primero en resucitar de los muertos, pero es el gobernante de todos los reyes de este mundo. Su reino está por encima de todos. Todavía no se ha manifestado en su plenitud, pero está declarando la primera cosa, el resumen de nuestra confesión de fe. Dios, 3 espíritus divinos, pero es un solo Dios. El Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. En ese orden los describe Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5. La segunda parte del versículo 5 nos sigue diciendo, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Así que Él nos habla del segundo aspecto de nuestra confesión de fe. Nuestra fe está basada, número 1, en el amor de Dios y número 2, en el sacrificio de Cristo. Nuestra redención. Por eso dice, esto es un resumen de tu fe. ¿Tú crees en el amor de Dios por ti? ¿Recibiste el amor de Dios por ti?
¿Eres salvo por la gracia porque Él te amó o porque tú te lo mereces? Porque tú te portas bien. Porque el amor de Dios está en nosotros. Tenemos acceso a ese trono de la gracia que está en nosotros. El amor de Dios. Así que hablamos de nuestra confesión de fe, que recibimos la salvación por amor de Dios. Esa gracia la recibimos a través de ¿qué? De que fuimos redimidos por la sangre que fue derramada por nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Fuiste redimido. ¿Ven cómo la confesión de fe sigue adelante? Ahora, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 sigue diciendo, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Así que está hablando de nuestra identidad. Su reino. Nuestra identidad es, ¿a qué religión perteneces? A ninguna. Yo pertenezco a un reino. Error, no pertenezco a una religión. Yo pertenezco a un reino. Soy de un reino de sacerdotes. Así que habla de mi identidad. Soy un hijo del rey. Soy un rey en esta tierra. Como rey en esta tierra tengo poder, tengo dominio, tengo autoridad de Dios delegada. Tengo el Espíritu de Dios en mi vida que me permite reinar con sabiduría, ¿cierto? Con entendimiento, con consejo, con poder, con conocimiento y con temor de Dios. ¿Ven cómo todas las piezas empiezan a encajar? Ciudadanos del reino de Dios, ahí están. Nuestra identidad. Número 2, nuestro llamado. ¿Un reino de qué? De sacerdotes para Dios. Los sacerdotes son los que presentan las ofrendas a Dios, colocaban el incienso, preparaban todo. Esto habla de la adoración. Nuestro llamado, fuimos llamados para adorar a Dios, para alabarlo, para honrarlo y reconocerlo. Esa es nuestra confesión de fe. Por eso termina diciendo, a Él toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. ¿Por cuánto tiempo seremos, escúcheme bien, sacerdotes de nuestro Dios? Toda la eternidad. Hemos sido llamados a adorarle siempre. En la mañana, en la tarde, de lunes a domingo, todo el tiempo. Somos adoradores 24/7 a tiempo completo. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra confesión de fe. Gracias a Cristo Jesús, Él nos hizo ciudadanos de su reino y sacerdotes para Él. Apocalipsis sigue diciendo en el siguiente, versículo 7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Porque está diciendo, ¿a quién le van a dar la gloria? ¿Quién derramó su sangre por nosotros? ¿Qué es lo que venimos leyendo? ¿Quién hizo de nosotros un reino de sacerdotes? ¿Para quién? ¿Para Dios su Padre? Nosotros no somos sacerdotes para Cristo, somos sacerdotes para el Padre y Él es nuestro sumo sacerdote. Esto habla del sacerdocio. En el Antiguo Testamento nosotros podíamos encontrar que existían los sacerdotes. Los hijos de Aarón eran sacerdotes, pero Aarón era el sumo sacerdote. Significa que todos entraban y adoraban a Dios, honraban a Dios, rendían alabanza, reconocimiento a Dios, pero el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Todos somos sacerdotes ahora para nuestro Dios Padre, pero tenemos un sumo sacerdote que va delante de nosotros, que es Cristo Jesús. Esto lo dice en la carta del apóstol a los Hebreos. ¿Listo? Ahora dice, ese sumo sacerdote viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron. Dice que todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Nuestra confesión de fe habla de la segunda venida de Cristo. Este versículo nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Él viene en las nubes del cielo y todos lo van a ver. Todos los seres de la tierra, incluso hasta los que lo despreciaron.
Y dice que se lamentarán por él porque ya no vendrá como siervo, ahora vendrá como rey, vendrá a juzgar. ¡Wow! ¿Ven cómo está transcurriendo el capítulo 1 de Apocalipsis? Y tan solo en 5 versículos hemos resumido gran parte de la doctrina de fe que nosotros estamos recibiendo. Hoy es un día de crecimiento. Hoy es un día para que refresques tu conocimiento y entiendas y te llenes del conocimiento para que no seas confundido, para que nadie pueda tomar tu corona. Ya después veremos de qué se trata. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿De quién está hablando Juan ahí? A ver, hagan sus cábalas en casa. ¿Quién es el alfa? ¿Quién es la omega? ¿Quién es el principio y quién es el fin? Lo sé, la mayoría de ustedes contestó, Jesucristo. Error, no, sigamos leyendo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da ¿qué? Entendimiento y conocimiento. Dice el Señor Dios, y ustedes van a ver entonces de aquí en adelante cómo se refiere el apóstol Juan a cada una de las 3 personas de la deidad. Cuando él dice el Señor Dios, se está refiriendo siempre al Padre. A veces le dice el Señor el Padre, pero está hablando del Padre. Cuando habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu. Y cuando habla de Jesucristo, habla del testigo fiel o el Cordero. ¿Listo? Entonces el versículo 6 ya deja a Jesucristo y dice, ahora es el Padre el que está hablando. De hecho, si tú estás leyendo y tu Biblia tiene letras en rojo, te vas a dar cuenta que esas letras no están en rojo. ¿Por qué no están en rojo? Pues porque hemos entendido que estas palabras no salieron de la boca de Jesucristo, salieron de la boca del Padre. Y Él está diciendo, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega habla acerca del alfabeto. Lo que determina el conocimiento que nosotros tenemos es el ¿qué? El conocimiento del alfabeto. Una persona analfabeta es una persona que no tiene conocimiento. Dios es la fuente de todo conocimiento. De fuera de Él no hay nada. Él tiene la primera palabra y tiene la última palabra. Yo no creo en filosofías huecas porque yo creo en la palabra de Dios. Y esta palabra tiene la primera palabra y tiene la última palabra. Por eso dice, yo voy del alfa a la omega, que es como de la A la Z. Yo soy el que le dicto cátedra a todos aquí, de la A a la Z. Soy el principio, soy el fin y soy todo lo que está en medio, dice el Señor Dios. ¿Por qué podemos saber que Él es el Padre? Porque el apóstol Juan coherentemente mantiene la identidad del Padre durante todo el relato y dice, yo soy el que siempre era y el que aún está por venir, el Dios Todopoderoso. Y nos habla de la última enseñanza de nuestra confesión de fe y de nuestra doctrina o nuestra enseñanza, la venida del Padre a la tierra. La mayoría de nosotros nos hemos quedado únicamente en la segunda venida de Cristo, pero no sabemos y no hemos visto que hay una venida del Padre a la tierra. ¿Cuántos de los que están allá honestamente sabían que hay una primera venida del Padre para la tierra? Que el Padre tiene planes de venir a la tierra. Que Jesús sí viene por segunda vez, pero que el Padre viene por primera vez. Es más, que Jesús viene por tercera vez. Oh, santo Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que Dios desea que nosotros entendamos cuál es su mensaje para este tiempo. Necesitas aprender que Dios tiene gracia, paz y amor para ti. Ese que era, que siempre era, que ha sido por los siglos y que está por venir, es el que nos ha dado su gracia y su paz, que nos ha dado su Espíritu Santo para que disfrutemos de esa gracia. En 7 aspectos distintos ese Espíritu nos aconseja, ese Espíritu nos llena de conocimiento, de sabiduría, ese Espíritu nos llena de entendimiento, ese Espíritu nos llena de poder, ese Espíritu es el que nos permite andar
respetando lo que Dios dice. Y a ese precioso Jesús que nos amó y por eso nos redimió, para hacernos reyes, un reino de sacerdotes para nuestro Padre Celestial. Con esto quiero decirte que muchos de nosotros hemos hablado y hemos centrado nuestra fe en una enseñanza cristocéntrica, que no es malo, es buenísimo. Pero vamos a empezar a descubrir a quien Jesús quiere revelar. Apocalipsis nos revela a Jesucristo, para que Jesucristo nos pueda revelar ¿a quién? Al Padre. Porque la palabra de Dios dice, y Jesús lo dejó claro, que Él quiere mostrarnos y revelarnos al Padre, al que está por venir, al que envió primero a su Hijo, luego a su Espíritu, para preparar el camino y que Él pueda venir a habitar con nosotros. Nunca fuimos diseñados para vivir en el cielo. Fuimos diseñados para habitar la tierra y para que el Padre venga y habite la tierra con nosotros. Eso lo veremos al final de Apocalipsis. Tienes que hacer la tarea. Lee el libro de Apocalipsis. Ahora, si tú crees que tal vez lo que se aproxima son cosas difíciles, porque hasta ahora hemos visto la cosa buena, el resumen del primer capítulo, la primera parte del primer capítulo, yo quiero hoy bendecir tu vida y quiero decirte que esa gracia y esa paz están disponibles para ti, porque dice la palabra del Señor que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Nosotros vamos a ver unos tronos aquí, pero hay un trono del cual fluye la gracia y la paz, que es el trono del Padre, y el amor de Dios que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Él puede liberarte, Él puede limpiar tus pecados. Señor, permíteme revisarme, examíname. Vamos, hagamos esta oración juntos. Señor, examíname. Quiero que tu Espíritu Santo me examine. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Tal vez es la primera vez que vas a hacer una oración de este tipo. Tal vez la has escuchado la invitación, pero nunca has tomado la decisión. Pero la gracia y la paz de Dios están delante de ti. Porque si vamos a seguir leyendo Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay cosas que se van a poner muy feas. Pero a pesar de esas cosas se pongan feas, se acepta la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. Nada de lo que está escrito allí va a tocarte, ni vas a tener que vivirlo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por esa persona que está haciendo su decisión por ti, que está haciendo una oración diciendo: Señor, perdóname, me arrepiento y acepto la gracia, el amor tuyo, Señor, y el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo por mis pecados. Creo que por esa sangre, Señor, estas personas han sido limpiadas. Creo que esa sangre los ha cubierto, como la sangre cubrió, Señor, el día de la Pascua, Señor, los dinteles de las puertas, ese cordero que fue sacrificado y nos cubre hoy, para que tu ángel pase por alto todo. Hoy, Señor, vengo como el ángel de esta iglesia, Señor, para comunicar tu palabra. Permite que la lámpara esté encendida en sus corazones, Señor, que la luz tuya les ilumine, que puedan recibir una paz y una gracia, que la unción de tu Espíritu esté ahí, Señor, en cada hogar, que tu Espíritu Santo se derrame con poder, con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, con consejo, Señor, con temor tuyo, Señor, ahí sobre cada persona, que los guíe, que los aconseje, que puedan escuchar esa voz y entender que es la voz tuya, Señor, que se sujeten a esa voz y la obedezcan, Señor, porque bienaventurados, bendecidos, supremamente bendecidos son aquellos
que escuchan esta palabra y que la ponen en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos llegado al comienzo de este gran tiempo. Yo espero que tú hayas tenido un tiempo de mucha bendición en tu vida, que esto sea de verdad un refrigerio para tu alma, que no solo te llenes de conocimiento, sino del poder, de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, pero sobre todo del temor o respeto reverente al Señor, porque Dios es muy grande, muy poderoso y muy bueno con nosotros. Así que Dios los siga bendiciendo con abundancia. Ya saben, los amamos con todo el corazón. Bendiciones. Chao, chao.